Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Encarnación Román. Yo soy médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Trabajo en el Hospital de Valme del área sur de Sevilla y me gustaría en primer lugar agradecer a todos los que habéis venido a una hora tan buena, un martes por la tarde aquí en el centro, y también a los que nos acompañáis desde casa. Me gustaría también agradecer a los 3 directores generales que nos acompañan esta tarde que hayan aceptado la invitación para explicarnos cada uno desde su ámbito cuáles son las principales líneas y los principales retos de la estrategia. Y antes de darles paso a cada uno de ellos y de presentarlos, sí que me gustaría simplemente dar las gracias, que no es poco, a todos los profesionales que han participado durante 3 años para que esta estrategia conjunta salga adelante, que han sido profesionales de muchos perfiles, de la Consejería de Agricultura, de la Consejería de Salud, del Servicio Andaluz de Salud, de los colegios profesionales. Y bueno, deciros que la estrategia está diseñada desde esta visión que ya se ha señalado aquí, que es tan importante y de la que oiréis tanto hablar, la visión de una sola salud, salud única, de One Health, y que se ha hecho también alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un elemento más facilitador para que intentar contribuir desde donde podamos a que se alcancen y se logren. Y, por supuesto, también está hecha con una perspectiva, con un enfoque de género, porque, como sabéis los que estáis aquí, la frecuencia y el tipo de infección es distinto en hombres y en mujeres, incluso lo es también el patrón de consumo de antimicrobianos. Y ya, sin más, nos acompañan esta tarde en esta mesa Daniel Quesada Sánchez, él es director general de la producción agrícola y ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Nos acompaña también Álvaro Real Jiménez, él es director general de Infraestructuras del Agua, también de la Consejería de Agricultura. Y nos acompaña esta tarde también nuestro director, digo nuestro porque lo sentimos como muy nuestro, Jorge del Diego Sala, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo. Pues sin más va a empezar la intervención, Daniel, así que ya nos bajamos y te dejamos aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer la invitación a esta mesa redonda y quería dar las gracias ante todo, pues yo acabo de llegar a la Dirección General, llevo poquito tiempo, agradecer el trabajo que han hecho mi antecesor, Manuel Gómez, que era el director general anteriormente, y también el trabajo que ha llevado a cabo principalmente el Servicio de Producción Ganadera, que es el que ha llevado el peso real de este trabajo, con el jefe de servicio, que es Rafael Bazán, que está aquí con nosotros a la cabeza, que son los que verdaderamente llevan el trabajo hacia adelante de esta estrategia y son los que han participado activamente. Para introducir un poco en materia, ya hemos estado hablando, la resistencia a los antimicrobianos ha ido creciendo paulatinamente a lo largo del tiempo, principalmente por un excesivo uso de los mismos, un abuso que, como han dicho anteriormente, pues se ha hecho un uso profiláctico de los antimicrobianos. ¿Qué genera? Pues genera una grave amenaza para la salud de los seres humanos, los animales y también, como hemos visto, el medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los 10 principales problemas globales de salud pública, ¿no? Para eso, pues tenemos que llevar a cabo una única estrategia, One Health, como hemos estado comentando anteriormente. Un segundo. Bueno, esta estrategia One Health, ¿cómo se han desarrollado los trabajos? Los trabajos que se han desarrollado desde el punto de vista de la prevención, como vemos, es el PRAM. No me atreveré yo a desarrollar más el PRAM, porque ya Sara lo ha dicho todo, yo creo que perfectamente, ¿no? Desde la Junta de Andalucía, hoy presentamos aquí la estrategia
que es una estrategia que lo que pretende es cubrir la salud humana, la salud animal y la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Como han dicho las consejeras, es una política, las políticas de la Junta de Andalucía son tendentes a coordinar distintas consejerías, con lo cual estamos consiguiendo esa coordinación y lo que queremos proporcionar son respuestas más eficaces en ese sentido. Desde el punto de vista de nuestro ámbito de actividad, que es la seguridad animal, pues vemos que las principales actuaciones nos vienen marcadas por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la Federación Mundial de los Medicamentos para Animales y la Asociación Mundial de Salud Animal. ¿Qué queremos, o sea, con qué vamos a trabajar? Trabajando desde este ámbito, lo que queremos trabajar es con indicadores. Como bien ha dicho la Consejería de Salud, este tema principal se rige por indicadores, por medición, por monitorización. Yo creo que lo ha dicho muy bien. ¿Y con qué datos trabajamos nosotros? Pues con el SBAC, que ha evolucionado, según nos dice Sara, que nos proporciona datos de venta los establecimientos dispensadores de medicamentos veterinarios, con el PRESVET, que es del Ministerio de Agricultura, que nos da la base de datos de las prescripciones veterinarias, de antibióticos y de piensos medicamentosos, y con RECEBET, que ese yo creo que es del ámbito andaluz, no sé si en alguna comunidad más está, pero es del ámbito andaluz, que es la plataforma de receta digital del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios. Paso a describir los objetivos más relevantes en los que hemos trabajado en las líneas estratégicas de la estrategia. En sus líneas estratégicas tenemos estos objetivos como más significativos. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues dentro del campo de la vigilancia, lo que pretendemos es analizar y hacer un seguimiento de los datos de consumo de antibióticos en explotaciones ganaderas, llevando a cabo estudios comparativos de consumo de unas explotaciones a otras. ¿Qué pretendemos? Reforzar el seguimiento de datos de consumo por sectores específicos de explotaciones. Todos estos datos, como he comentado anteriormente, son los que obtenemos en las distintas bases de datos con las que trabajamos. Desde el punto de vista del control, los objetivos más relevantes, pues integrar la información disponible sobre la vigilancia en los planes de control oficial para así establecer factores de riesgo en la selección de las muestras de control. También estamos trabajando en la dotación de personal inspector suficiente y formado, ¿no? Para eso ahora hay un plan de inspección en la consejería que estamos desarrollando una nueva RPT, una relación de puesto de trabajo, en el cual se va a dotar de personal de inspección. ¿Y qué queremos? Pues eliminar las malas prácticas en la prescripción de medicamentos veterinarios. Para eso tenemos que implementar este plan de control y llevar a cabo las medidas de control oficial. Desde el punto de vista de la prevención, los objetivos más relevantes son reforzar la bioseguridad y las buenas prácticas ganaderas, así que conseguimos disminuir las enfermedades, que disminuiremos el consumo de estos antibióticos. Y queremos lograr que todas las explotaciones estén bajo la supervisión de un veterinario de explotación. Esto está ya en el nuevo Real Decreto, habrá que llevarlo a cabo a partir de mayo de 2024 y nosotros estamos trabajando ya en un proyecto de orden para poder administrativamente implementar esta figura del veterinario de explotación. En las líneas de investigación e innovación, pues desarrollar e implantar herramientas dirigidas a profesionales veterinarios cuyo objetivo sea analizar el uso de los antibióticos de manera demostrable mediante valores cuantificables. En el punto de vista de la formación, pretendemos, como objetivo más relevante, llevar a cabo cursos prácticos con temática RAN dirigidos a todos los actores dentro de la producción ganadera y producción vegetal. Desde el punto de vista de la comunicación y sensibilización,
los objetivos más relevantes que queremos desarrollar es llevar a cabo una estrategia global de sensibilización, comunicación y divulgación sobre la repercusión de la RAM a la población en general y que llegue a todos los estratos de la sociedad, como ha dicho antes también la consejera. Identificar las autoridades competentes y establecer procedimientos de comunicación. Y por último, reforzar la comunicación y la coordinación con los colegios y con las administraciones entre sí, y o sea, que lleve que sea global desde la producción hasta las fases posteriores. Como conclusiones, podemos ver pues, que la estrategia es la evidencia de la magnitud de la preocupación que hay de la RAM y la apuesta decidida para combatirla con un enfoque One Health. Desde nuestra dirección general llevamos tiempo trabajando en el ámbito de la normativa relacionada con los medicamentos y se están haciendo y se seguirá trabajando en ese sentido para mejorar la disminución de la necesidad de estos medicamentos. En nuestro caso, el éxito de que la estrategia se lleve a cabo está en gran medida la implicación de todos los sectores, los ganaderos, los veterinarios, los operadores. Tiene que haber como un consenso general y un conocimiento general del problema para llevar a cabo la estrategia y que vaya a éxito. Y por último, destacar los avances obtenidos en los últimos años y la tendencia, yo creo que como conclusión global, la tendencia es alcanzar el uso estrictamente necesario en sistemas, o sea, tendiendo a sistemas productivos sostenibles. Yo creo que esta es como la conclusión global del desarrollo de la estrategia. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar presentándome. Mi nombre es Álvaro Real, como anteriormente ya se me ha presentado. Soy director general de Infraestructuras del Agua. Y bueno, voy a tratar de ser breve, puesto que cuando uno participa ya como uno de los últimos ponentes, pues ya prácticamente hay poco que añadir o poco en lo que incidir. Sin embargo, sí que me gustaría pues incidir en uno de los aspectos que anteriormente Sara comentaba. El enfoque desde el punto de vista de la salud ambiental es uno de los menos desarrollados. Y por tanto, sí que ahí pues, hay un gran margen de mejora y para la estrategia que hoy se presenta, pues supone un gran reto. Y por tanto, por nuestra parte, pues estaba claro el compromiso de nuestra Consejería de Agricultura, en cuanto a las materias, en cuanto a las competencias en materia de agua que tiene, pues se nos planteaba la necesidad de participar en esta estrategia de forma coordinada con la Consejería de Salud. ¿Y por qué es para nosotros una necesidad el intervenir o participar en el desarrollo de esta estrategia? Pues porque hay un hecho contrastado, que es que el agua es el elemento principal de dispersión de estos agentes antimicrobianos en el medio natural. Y por tanto, no cabe duda que el agua también por sí pues, constituirá un método para la prevención y el control de esta resistencia a los antimicrobianos. En ese sentido, bueno, pues destacar de esta estrategia pues, el carácter innovador. Innovador, puesto que se trata de una primera estrategia que incluye pues, acciones concretas de gestión y control de resistencia a los antimicrobianos en el propio medio ambiente. No voy a hablar ya del carácter integrador, de la sinergia que se producen en la cooperación entre las diferentes consejerías, con que, por supuesto, pues, desde este gobierno de la Junta de Andalucía se creen necesarias. Pero también voy a incidir en el carácter sostenible de esta estrategia, puesto que se alinea también con los objetivos de desarrollo sostenible.
incorpora pues, medidas que van enfocadas a materia de salud ambiental para contribuir a diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues es necesario también pues, poner en valor el trabajo realizado por los 45 profesionales que anteriormente se ha comentado, de las diferentes consejerías profesionales de Agricultura, de Salud, de propia Secretaría General de Agua. Y bueno, importante ese trabajo porque, como decíamos anteriormente, no hay experiencias previas en el desarrollo de medidas para gestionar pues, los riesgos ambientales asociados a la resistencia a los antimicrobianos. Por ello, bueno, los primeros trabajos que se han desarrollado en esta estrategia en materia de salud ambiental pues, han ido enfocados al diseño de una batería de medidas basada, pues, como no puede ser de otra forma, en las recomendaciones establecidas por la propia Organización Mundial de la Salud y los propios informes desarrollados por el Ministerio de Sanidad. ¿Para qué este diseño de batería? Pues para enfocarnos y determinar pues, cuáles son las principales fuentes de emisión de estos antimicrobianos, cuáles son las rutas de dispersión y, por tanto, también bueno, y las vías que tenemos de exposición, sobre todo los humanos, a estos. Yo los trato de contaminantes porque para el sector del agua este tipo de compuestos no es novedoso. Es decir, que tradicionalmente en el sector del agua siempre se ha estudiado los antimicrobianos como contaminantes emergentes en las aguas residuales y, por tanto, tiene un gran estado de desarrollo a nivel de detección y demás. Pero sí que es cierto que en cuanto a lo que representa la resistencia a estos antimicrobianos, pues sí que no hay tanto desarrollo. Por tanto, tiene un carácter innovador. Para este diseño de batería de medidas, pues se ha llevado a cabo una recopilación de informes y estudios bibliográficos que ha permitido identificar un total de 13 antibióticos de interés prioritario como los elementos más relevantes que bueno, pues, propugnan esta resistencia a los mismos. En cuanto a la metodología, comentar que a nivel de salud ambiental pues, se ha seguido una metodología basada en una misma estructura de líneas estratégicas, priorizando pues, el desarrollo de parámetros físico-químicos, también parámetros de destino y de comportamiento ambiental, que permitan pues, explicar cómo estos antimicrobianos se dispersan en los distintos compartimentos ambientales. Como decía, pues en esa misma estructura planteamos una línea estratégica de vigilancia enfocada fundamentalmente a la monitorización de esos antimicrobianos en el sustrato acuático. Esa línea estratégica de vigilancia pues incluye una serie de medidas como puede ser, ya en el caso de Andalucía, identificar pues, los principales productos antimicrobianos que son usados aquí en Andalucía. Una vez identificados esos antimicrobianos, es necesario también identificar, y así lo plantea la estrategia, los puntos calientes en los que estos compuestos antimicrobianos tienen su entrada en el medio acuático. Y claramente, pues para ello se va a desarrollar un censo de puntos de vertido de aguas industriales y urbanas. Está claro que estos antimicrobianos, como se ha comentado, proceden del uso en los humanos y en los animales. Por tanto, en torno al 60-70% de estos antimicrobianos usados pues son excretados, no son metabolizados y, por tanto, su destino es el agua. Por tanto, es necesario, y el agua, bueno, en este caso, las aguas residuales. Por tanto, es necesario ese censo de puntos de vertido para identificar cuáles son los puntos principales donde tienen entrada esos agentes. Pero otros puntos, no solo las aguas residuales, es decir, como he dicho anteriormente, el uso en la ganadería hace que pues, otro de los grandes puntos de entrada al medio natural pues, sea el uso de purines para la remediación del suelo, es decir, que va a constituirse como otro punto de entrada. Y también pues, el hecho de la economía circular, es decir, el uso, por ejemplo, de lodos de depuradora o de aguas regeneradas puede constituir otro punto de entrada de estos antimicrobianos al medio ambiente. Por tanto, una vez detectados
esos principales puntos calientes, como determinamos, es necesario, y ya la consejera de Salud lo planteaba como una tarea fundamental, la monitorización periódica. Es decir, si no tenemos datos, si no sabemos identificarlos y cuantificarlos, no tenemos capacidad de actuar sobre ellos. Por tanto, en esta línea estratégica de actuación, pues también se plantea unas campañas de muestreo y también el desarrollo de la necesidad del desarrollo de métodos analíticos para la determinación de estos compuestos que estén perfectamente validados. Hasta ahora, pues, no se daban esas circunstancias. Como decía anteriormente, la presencia de estos organismos y la resistencia, sustancias antimicrobianas y la resistencia que producen, pues no estaba muy bien determinada y por tanto es necesario el desarrollo de estos métodos mediante, pues para el desarrollo de estas campañas de monitorización se plantea la necesidad de crear un algoritmo para el diseño de estos puntos de toma de muestras. Y por último, pues también comentar que, pues en materia de investigación, que es la otra gran línea que planteamos como necesaria para su desarrollo, entendemos como necesaria el aumentar el conocimiento de los mecanismos de generación de resistencia de estos compuestos. Por tanto, es necesario incrementar las inversiones en I+D para que todos los centros de generación de conocimiento pues participen en proyectos de investigación que permitan determinar cuáles son los mecanismos de generación de esta resistencia. Pero no solo no solo esa generación de resistencia, sino también es necesario conocer cómo estos compuestos antimicrobianos se dispersan, es decir, conocer cuáles son los mecanismos de dispersión de estos compuestos en el propio medio ambiente. Y por último también resaltar la necesidad de desarrollar tecnologías adaptadas para depurar correctamente estos vertidos, estas aguas residuales, estos purines, estos lodos de depuradora, de forma que tengamos las tecnologías necesarias para poder degradarlos correctamente. En este sentido, pues como profesional que se dedica al sector de las aguas residuales, plantear también el gran desarrollo que existe, es decir, que no es algo nuevo para el sector del agua, como comentaba anteriormente. En el sector de las aguas residuales, pues, y ya he citado anteriormente, estos compuestos se tratan como contaminantes emergentes, son difíciles de degradar por vía biológica y, por tanto, requieren de unas tecnologías avanzadas de eliminación. Y en este sentido, pues, como decía anteriormente, el sector está bastante desarrollado y hay que confiar, pues, en los profesionales del sector que contribuyen al desarrollo de estas tecnologías. Eso no quiere decir, pues, que no sea necesario, pues, seguir promoviendo la I+D en este sector, puesto que continuamente van a seguir apareciendo nuevos contaminantes o compuestos antimicrobianos y, por tanto, se hace necesario, pues, que se vaya avanzando y mejorando las técnicas de depuración de las aguas residuales. Y por último, como no podía ser de otra forma, también la otra línea estratégica, coincidente con los otros enfoques que se hace, es la de comunicación y sensibilización. En este caso, se plantean campañas de formación o jornadas de formación para profesionales del sector del agua, explotadores de estaciones depuradoras, profesionales que se dediquen a la aplicación de estos compuestos o lodos de depuradora o aguas regeneradas, de forma que comprendan la importancia del tratamiento de estos vertidos o residuos y la necesidad de una aplicación correcta. Pero también campañas de formación para el personal de la propia administración. Es decir, que es necesario que aquellos que tenemos que controlar y monitorizar, pues estemos suficientemente concienciados y informados para saber a dónde tenemos que apuntar nuestro tiro. Pues otra medida novedosa que se incluye en esta estrategia es la inclusión de
de toda esta información relativa a la resistencia pues, en el sistema de información geográfica de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. De forma que podamos incluir, como he dicho, la información relativa a la resistencia a los antimicrobianos en los vertidos y niveles de calidad ambiental de las aguas, suelos y su uso en la redacción de material divulgativo que se ponga a disposición de todo el público en general. Y bueno, pues con esto termino mi exposición. De nuevo felicitar a los grupos de trabajo y decir que, bueno, poner de manifiesto la importancia de este trabajo, puesto que, sin duda, y ya se ha puesto anteriormente de manifiesto, es decir, este reto que nos plantea la resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza, pues, a la propia población humana, a la propia fauna y, además, genera una inseguridad a nivel alimentario. Y también provoca enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Por tanto, agradecer el trabajo de los grupos, felicitar a la Consejería de Salud y ponernos a vuestra disposición para seguir trabajando de forma coordinada. Muchas gracias. Pues otra vez estoy aquí y aún me queda una más. Agradecer, Daniel Álvaro, por las exposiciones, agradecer enormemente el trabajo que todos los técnicos han realizado en la elaboración de esta estrategia, agradecer enormemente al equipo de la Consejería de Salud y Consumo, de la Dirección General de Salud Pública, especialmente por todo lo que han hecho, y lógicamente agradecer el trabajo y el impulso de Encarni Román, de su directora, que gracias a ella, pues definitivamente también pues, estamos hoy aquí presentándola. Se decía que, comentaba Álvaro, dice, el hecho de ir hablando el último, parece que no queda mucho que decir porque nos estamos saturando. Sin embargo, creo que a todos nos está sorprendiendo que después de que haya hablado tanta gente, aún no se ha saturado el mensaje. Es decir, me parece que se han dado muchos datos distintos, que se han comentado muchas iniciativas distintas, muchos objetivos diferentes dentro de un mismo ámbito, dentro del ámbito de la resistencia antimicrobiana. Y escuchar cómo la Dirección General de Producción Ganadera trabaja o va a trabajar, está trabajando la mejora en la prescripción antibiótica, comentar cómo la Dirección General de Infraestructuras de Agua de repente dice que los antibióticos o los antimicrobianos no son algo novedoso, sino que ya tiene un nombre técnico para ello, su presencia en el agua y el uso o el conocimiento del agua como vector de transmisión es altamente conocido, llevan tiempo trabajando. Pues me parece que a todos nos sorprende porque muchas veces cuando estamos en nuestro despacho, en nuestro pequeño reino de taifas, siempre pensamos que somos los únicos que estamos trabajando en ese tema o que somos los mejores que estamos trabajando en ese tema y que los demás deberían ponerse a rebufo nuestro. Sin embargo, el ir escuchando realmente como otros compañeros, como otras direcciones generales, como otras jefaturas de servicio, como otros técnicos que están trabajando en este ámbito, creo que resume perfectamente cuál es el objetivo que tenía esta jornada y es presentar una estrategia que tiene un sentido que es el de una única salud. Yo quiero que hagamos un ejercicio muy rápidamente. ¿Quién piensa que cada día en el mundo hay entre 0 y 50.000 vuelos? Vuelos. ¿Aviones? ¿Conocemos? Entre 0 y 50.000. ¿Quién piensa que hay entre 50.000 y 100.000? Así podemos seguirnos toda la tarde, no hay tantos, ¿eh? ¿Quién piensa que hay entre 100.000 y 150.000 vuelos en todo el mundo cada día? Por decir algo. Menos mal que no trabajáis en AENA, ¿eh? Porque... ¿Quién piensa? De momento han levantado la mano 4 personas. ¿Quién piensa que hay entre 150.000 y 200.000 vuelos cada día?
Vale, no voy a seguir preguntando porque no hay más de 200.000, con lo cual, bien. Aproximadamente, si veis páginas como Flightradar o Flighttracker, hay entre 150.000 y 180.000 vuelos diarios en todo el mundo. Si jugamos un poco a eso, ¿cuánta gente de media podríamos poner en esos vuelos? Hay vuelos pues de 30 a 40 personas, luego está el avión de Amancio Ortega que va él solo, luego tenemos vuelos de 400 y 500 personas que van como ganado, pero no son vuestros, sino son nuestros. Y pues hagamos una media de 100 personas por avión. Y pongamos cada día que hay 150.000 vuelos. Esto es un dato real. Luego, ¿cuántos viajeros tenemos en el mundo? Aproximadamente cada día unos 15 millones de personas van de un sitio a otro. 15 millones de personas. No me hagáis la trampa, decir, bueno, yo es que voy, viajo algún día. Sí, 15 millones de personas. Persona arriba, persona abajo. Luego, hablemos de una enfermedad. Hablemos de una bacteria como es el meningo. El meningo, que lo tenemos muchos de nosotros en la garganta, viaja a gustito, está ahí, lo podemos transmitir o no, nos puede afectar o no, pero ahí lo podemos tener. En función del momento que tengamos en nuestra vida, vamos a ser, en función del tramo de edad, pues habrá un tramo de población que está colonizado hasta el 25%, otros un 2%, pero pongamos de media, ¿no? De media que es el 10%, ¿no? Que el 10% de toda la población tiene el meningo en su garganta. Luego, si tenemos 15 millones de personas que están viajando cada día y hay un 10% de la población mundial que está colonizada por el meningo, ¿cuántas personas tenemos viajando con meningo cada día? 1,5 millones. Bien, hay una guía que se llama la guía Rajida, que son guías del CDC, que tradicionalmente evaluaba muy bien el riesgo de transmisión de infecciones de enfermedad dentro de un avión. Son las guías que muchas veces los epidemiólogos usamos para determinar ese riesgo. Es decir, si yo tengo un sarampión en un avión, ¿quién de ese avión tiene riesgo realmente de haber sido infectado? En el caso de sarampión, por ejemplo, pues sería todo el avión. En el caso de tuberculosis o en el caso de meningo, por ejemplo, pues es solamente 1 metro, la fila de adelante y la fila de atrás. Por tanto, si hay un caso de meningo en la fila 9, pues se va a considerar que las personas que han tenido riesgo de contagiarse son la fila, he dicho la 9, ¿no? Pues la fila 8 y la fila 10. Esto sí hay una infección, pero una infección únicamente es la consecuencia de la transmisión de un patógeno. Puede existir la transmisión de ese patógeno sin que exista la infección. Por tanto, si hay 1,5 millones de personas que potencialmente pueden viajar cada día con el meningo en su garganta, imaginaos a cuántas personas se lo van a poder transmitir. Las enfermedades viajan, las infecciones viajan, los microorganismos viajan constantemente con nosotros. A final de los 60 se publica el primer Reglamento Sanitario Internacional. Un Reglamento Sanitario Internacional que todos hemos conocido, que todos hemos trabajado, del que todos hemos oído hablar por toda la pandemia de COVID. Ese Reglamento Sanitario Internacional tenía una característica muy especial y era que no entendía tanto de salud global, no entendía tanto de que era posible que las personas pudieran llegar a otro sitio y transmitir. ¿Por qué? Porque lo que te decía es si detectas algo, cierra. Cierra. Pon una valla a tu alrededor e impide que la gente salga. Eso era el espíritu de ese Reglamento Sanitario Internacional del final de los 60. ¿Qué ocurre? Llega el SARS-CoV-1 y demuestra que eso no es posible. Es decir, que no es posible que yo, cerrando fronteras, controle la ida y la venida de cualquier patógeno. Y se empieza a escribir el Reglamento Sanitario Internacional, que se publica en 2005, los países ratifican y en 2007 se hace oficial. Ese Reglamento Sanitario Internacional lo que me decía es no cierres que no tiene sentido. Lo que tienes que hacer es trabajar tus sistemas de vigilancia, porque solamente trabajando tus sistemas de vigilancia serás capaz de detectar precozmente y actuar. Porque si no tienes sistemas de vigilancia buenos, cuando tú detectes, esto ya está fuera, con lo cual no cierres porque ya ha salido. A final de 2019, paradójicamente, la OMS publicaba una evaluación
sobre lo interesante que era o la pertinencia que había de cerrar fronteras o no. Y al final de 2019 decía OMS que no tenía sentido cerrar fronteras únicamente en islas, ¿no? Bueno, no nos sorprende que luego islas como Australia y Nueva Zelanda fueran capaces de soportar mejor la pandemia, porque bueno, una isla tiene unas condiciones diferentes al resto. Las enfermedades viajan, y esto lo sabemos. Viajan los microorganismos y, por tanto, viajan también las resistencias. Finlandia tiene estudios preciosos en viajeros de la aportación de Klebsiella multi-R, de Klebsiella blei en este caso, en el intestino, y ven que la gente que viaja a la vuelta tiene una prevalencia mucho mayor de aportación de Klebsiella blei en su intestino que no la propia gente que no ha viajado de Finlandia. Pero ¿qué ocurre? Lo que tenga otra persona al final me va a acabar llegando a mí, o lo que tenga una mascota me va a acabar llegando a mí. El código postal determina claramente cuál va a ser mi salud, pero ese código postal cada día hoy es más móvil. Necesitamos salud pública, necesitamos realmente a alguien que sea capaz de evaluar y sea capaz de identificar y sea capaz de trabajar en pos de esta sanidad. Sabemos que OMS en su 75 aniversario ya marcó la resistencia antimicrobiana como uno de los 10 primeros principales problemas que va a haber. Las resistencias antimicrobianas, no nos podemos enfadar con los bichos. La vida tiende a la vida. Yo quiero vivir y vivimos por encima de otros animales y por encima de, así es la cadena alimentaria, así es la cadena trófica, y las bacterias también quieren vivir y muchas veces viven gracias a nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros sí que podemos hacer algo por esas resistencias, sí que podemos favorecer o impedir que exista, que ese mecanismo natural que es el desarrollo de resistencias antimicrobianas lo revirtamos. Y lo podemos hacer como mejorando la prescripción, tanto en la parte animal como en la parte humana, también en la parte de agricultura, lo comentaba el director general, pero también tenemos que establecer medidas, impulsar políticas que sean más eficaces a la hora de hacer esa vigilancia y a la hora de hacer esa prevención. Hay una cosa muy interesante. Decía el presidente de la Asociación Americana de Medicina Interna a final de los 60 que ya era hora de cerrar los libros de medicina interna, que se había vencido la batalla a la infección. Bueno, 50 años después, hace falta abrirlos y hace falta irse a las últimas páginas y rebuscar cuáles son esos antibióticos que nos pueden o no nos pueden ayudar. Porque a pesar de que se han impulsado esas políticas desde hace una serie de años, estas resistencias siguen aumentando y nos van a crear más muertes y nos van a crear mayor discapacidad si no somos capaces en este caso de evitarlo. Y la inteligencia artificial en este caso, en cuanto salió ChatGPT, aproximadamente por noviembre, diciembre del año pasado, todas las noticias positivas acerca de la inteligencia artificial, y ya salió el titular de la inteligencia artificial será la solución para las resistencias antimicrobianas, porque esta inteligencia será capaz de desarrollar antibióticos o antimicrobianos frente a esto, pero no podemos dejarlo todo en esas manos. Nosotros tenemos mucha labor todavía que hacer. Y esto es One Health. One Health no es nuevo. El Código de Hammurabi, en el siglo XVII a.C., ya hablaba del riesgo de que un perro rabioso mordiera a una persona y la muerte de ese perro produjera la muerte también de una persona. Ya, de alguna manera, se está hablando de eso. Sabemos perfectamente que en el caso de las infecciones o de las enfermedades humanas, el 60% de los microorganismos son zoonosis. El 75% de la enfermedad del ser humano son zoonosis. Estamos absolutamente conectados en ese ámbito. Desde ese Código de Hammurabi, pues prácticamente ya no pasó nada, una pandemia y tal, hasta 2004, donde una asociación, no especialmente de medicina humana, sino Wildlife, no me va a salir el nombre ahora, Conservation Society, empieza a hablar de esto. Hace una declaración, la declaración y no me va a salir el nombre, disculpadme, pero eran 12 puntos, Manhattan, creo que era la declaración de Manhattan, donde hace 12 puntos donde empieza a trabajar todo este ámbito. Y a partir de ahí se empieza a trabajar y desarrollar este concepto, se empieza a hablar del concepto de una salud, un mundo. En 2007, en Nueva Delhi,
a través de una serie de conferencias, se insta a los países a profundizar más en qué significa este concepto de una salud y un mundo. En 2008, OMS, la FAO, OIE, la actual OMSA, ya empiezan a hablar también y hacen declaraciones y hablan de una única salud. En 2012, el Banco Mundial ya empieza no solamente a hablar de salud, sino a poner dinero encima de la mesa y a decir que esto es eficiente, que trabajar con este ámbito es eficiente. Lancet ha sacado recientemente muchos artículos donde hablan de que esta es realmente la forma en la que tenemos que trabajar. E incluso hace poco tiempo una reunión de alto nivel, de expertos de alto nivel de OMS, han sacado la sesuda conclusión de que hay que desplazar el paradigma de la vigilancia a ir a la base, de atacar a las bases. Es decir, bueno, yo creo que una frase con que prevenir es mejor que curar, se podían haber ahorrado las dietas de esa reunión. Pero es que seguimos trabajando en este tema. Desde que en 2012 el Banco Mundial le puso nombre, saltamos a 2016 o a 2015, donde se hace el Plan de Acción Mundial, y en 2016 se hace por fin la gran declaración donde se insta al mundo a que trabajamos en este ámbito. Porque en ese 2016 ya se ponen cifras. Ya se ponen cifras. Es la primera vez que se habla de que en 2050, que luego se ha rebajado a 2040, va a haber 10 millones de fallecidos. Si no fuera por lo grave que es esto, se podría comentar en tono humorístico de que por lo menos es en 2040 o 50, porque todos los que trabajamos parece que la vida se acaba en 2030, que todo tiene que ser para 2030, que los objetivos de 2030, bueno, esto nos han dado la oportunidad de diferirlo, pero es algo en lo que tenemos que trabajar día a día, pero es que tiene costes, aparte de los costes de salud humana, aparte del sufrimiento, aparte de todo el trabajo en salud ambiental y producción ganadera, etcétera, etcétera, tiene costes para sistemas sanitarios. Y estamos hablando de que para Andalucía podría tener unos costes en torno a 150 millones de euros el trabajar desde este punto de vista. ¿Y esto qué va a significar? Podéis ver perfectamente cuál es ahora mismo el presupuesto que tiene el Servicio Andaluz de Salud, que son aproximadamente 13.500 millones de euros. El 10% de ese presupuesto se puede ir en la resistencia antimicrobiana y las consecuencias que tiene. Pensad si nos podemos permitir, como sistema sanitario, que el 10% de algo de 13.500 millones se dediquen a esto. ¿Cuánto dejamos de hacer? ¿Cuánto dejamos de invertir por resolver un problema en el que podemos seguir trabajando? Y eso hace que tengamos hoy la presentación de Sara, que dos consejerías se hayan conseguido poner de acuerdo, no solamente dos consejerías, sabéis que todas las estrategias pasan por todas, pero que dos consejerías se hayan puesto de acuerdo en trabajar desde el principio en este ámbito, porque si no trabajamos juntas, de luego esto no tiene ningún tipo de sentido. Ya se han comentado muchas cosas de Sara y esos 6 principales pilares que va a tener: la vigilancia, la prevención, el control, la innovación y la investigación, la formación, la sensibilización y la comunicación. Es absolutamente fundamental que seamos capaces de desarrollar absolutamente todos esos. Si hablamos un poquito de la parte de salud humana, se trabaja fundamentalmente en dos ámbitos: el ámbito de las IRAS, el ámbito de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria desde el punto de vista más holístico posible. También se trabaja dentro del ámbito PROA, es decir, dentro del ámbito de la optimización y el uso racional de estos antibióticos. Hay muchísimo trabajo ya hecho dentro de esa línea IRAS, lo apuntaba además el director del Pirasoa, Nicolás Merchante, que tienen que trabajar y que esa parte IRAS se tiene que desarrollar mucho más en España. En el SAT se trabaja mucho en ese ámbito, es decir, los estudios de EPINE, el estudio de prevalencia de infección nosocomial en España, que ahora desde el 2012 también es EPPS, es decir, también forma parte del estudio conjunto que hace el CDC, llevamos trabajando en él desde el año 2002.
El EPINE lleva aproximadamente el 97, el SAS hizo ya un trabajo conjunto del 2002 y eso lo hacemos todos los años, pero son estudios de prevalencia. Estos estudios están muy bien y sobre todo por la gran base de datos que tenemos ahora, pero nos falta esa incidencia, nos falta conocer todavía datos más actualizados en tiempo real. Esto nos vale para mucho, pero tenemos que seguir trabajando. Luego tenemos también los estudios en BINELIX que se hacen fundamentalmente en UCI. Estos estudios, en función de cómo se hagan, pueden durar 3 meses, pueden tener un poquito más de longitudinalidad. Ya sabéis, la diferencia es que si yo tengo algo transversal y no longitudinal, lo transversal no voy a poder establecer causalidad, que muchas veces es importante para nosotros, porque podemos encontrar asociaciones, pero la asociación no es causalidad y nos hace falta esa causalidad para poder tomar decisiones. Pero también dentro de esas líneas IRAS tenemos que mejorar todavía en el diagnóstico, tenemos que implementar mejores técnicas moleculares, tenemos que seguir implementando la secuencia genómica, la vigilancia genómica de estos microorganismos que nos ayuden a vigilarlos mucho mejor. En la parte PROA, en toda esta parte de optimización de antibióticos, tenemos que trabajar en esos programas de prescripción que se van a poner en marcha. Tenemos que vigilar especialmente aquellos antibióticos que son de uso restringido, estos antibióticos nuevos que se están comercializando, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la atención primaria. Tenemos que desarrollar mapas epidemiológicos de resistencias, de tal forma que el entorno que pueda tener un hospital, el entorno que pueda tener un área sanitaria, sepa cuáles son las resistencias más habituales de los microorganismos más habituales, de tal forma que si es necesario que yo tenga que tratar algo sin tener todavía información de cuál es su perfil de resistencias, sepa qué antibiótico o qué antimicroorganismo puedo ajustar mejor para eso. Porque los PRO además están perfectamente y muy desarrollados en el ámbito de las bacterias, pero nos hace falta también que se desarrollen todavía los PRO en antifúngicos y también sabemos que hay resistencias tanto en virus como en parásitos. Es decir, esto es todo un problema de todo ese reino. Pero lo sociosanitario, que también lo comentábamos antes, es decir, ahí hace falta un trabajo multidisciplinar, es decir, no usemos palabras en vano, no usemos intersectorialidad, multidisciplinaridad, One Health, no lo usemos en vano. A mí el único problema, lo único miedo que me da de One Health es que lo usemos porque nadie puede decir que no a este término, pero que no lo digamos sabiendo realmente lo que estamos diciendo y que cuando lo digamos sepamos qué significa y que trabajemos realmente en ese ámbito. Comentábamos antes que en estos estudios sociosanitarios, es decir, yo tuve la oportunidad cuando trabajaba en Viena de hacer el primer estudio que se hacía en Viena, de ser el investigador principal de infecciones nosocomiales dentro del ámbito de la nursing home, como las llaman allí. Eran residencias que pueden ser un poco distintas porque allí tenían hospitalización real, incluso alguna pequeña UBI dentro de estas residencias de ancianos y luego la parte de residencias. Y se sacaron conclusiones muy, muy interesantes y eso espero que también lo podamos incorporar y además con ese sistema HAM que comentábamos de conocimiento de prevalencia e incidencia de infecciones y colonizaciones, porque nos hacen falta los sistemas de información. Sin esos sistemas de información no estamos consiguiendo ni haciendo absolutamente nada. Pero también la acumulación de esa información necesito que sea para la acción. Acumular información para no tomar decisiones no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Tenemos que mejorar nuestras bases, tenemos que mejorar nuestro sistema de información. Tenemos el CMBD, tenemos el SBEA, que dentro de poco esperamos que sea Argos, un programa ese gigante que todo lo ve, que sea capaz de integrar y explotar mucho mejor la información. Tenemos SIEGA, un proyecto andaluz que tiene un potencial enorme, es decir, un sistema de vigilancia genómica que tiene más muestras incluidas que en muchísimos países europeos. Somos, con diferencia, además, en España no tenemos comparación en el número de muestras, más de 1.400, y eso lo tenemos que seguir impulsando porque eso es conocimiento propio que ha salido aquí, eso es talento, en este caso, de la Consejería de Salud, que lo ha impulsado. En definitiva, creo que esta tarde espero que con el trabajo de Encani como directora, con el trabajo de las dos consejerías juntas, hayamos podido demostrar que esto nos lo creemos, que esto es un problema de salud pública y que esta es la forma en la que nosotros entendemos que se debe trabajar y que estamos abiertos a la colaboración de todos, porque esto todos habéis trabajado, expertos, sociedades científicas, colegios profesionales, de todo ámbito. Esto es un problema de todos en el que todos tenemos que responder. Muchísimas gracias.
tenía sentido que subieran todos ellos dos, ¿no? Pero ha dicho que no. Va a cerrar ella. Ah, sí. va. No va a preguntar nada. No. Ahora creo, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a los tres por la exposición. Sí que me gustaría, para cerrar la mesa, comentar algunas de las partes y de los mensajes que se han puesto aquí encima que me parecen más interesantes. Si me permitís voy a leer algunos porque no recuerdo todo, pero en el ámbito de la salud animal sí que me apetece, porque creo que además lleva mucho trabajo, destacar el empuje que supondrá el desarrollo normativo tan enorme que tenéis vosotros por delante respecto al uso racional de los antimicrobianos, cómo contribuirá esto a consolidar la tendencia descendente que ya hemos visto a nivel nacional y que en Andalucía estamos también en esa senda. Destacar en ese sentido la figura del veterinario de explotación y otras herramientas como el sistema de información de gestión de explotaciones, y claves también en la reducción del consumo antimicrobiano en lo que ha supuesto la receta electrónica, Receber y los programas Reduce, que se han visto que son manifiestamente eficientes. En el ámbito de la salud ambiental, muy interesante la importancia del sustrato acuático para la prevención y el control de la resistencia, que de hecho los puntos más críticos están en las zonas de mezclas de vertidos de origen urbano con los efluentes hospitalarios. Y novedoso también la identificación de estos puntos calientes y la monitorización de la presencia de resistencias en el entorno. Y relevante también me parece la incorporación de esta información al sistema de información geográfica de la Consejería de Agricultura. Por último, en el ámbito de la salud humana, creo que la estrategia supone una oportunidad para integrar todos estos sistemas de información que comentaba nuestro director general, para hacerlo interoperable entre ellos, para que esto sea facilitar la información del clínico que está a pie de cama y del gestor que tiene los informes delante para saber dónde hay que cargar las tintas y poner los recursos. Y además los sistemas de información serán también fundamentales para potenciar la vigilancia, la prevención y el control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que tanto nos ocupa y nos preocupa a los que estamos aquí, y también para contribuir a la optimización del uso adecuado de los antimicrobianos. Por último, destacar la importancia del abordaje integral de los centros sociosanitarios, empezando por las residencias de mayores, que es un pilar fundamental para nosotros dentro de la estrategia. Estamos hablando de un colectivo muy vulnerable y muy sensible, y debemos tratar de frenar la selección y la diseminación de resistencia en este ámbito, en la comunidad y, por supuesto, también en el ámbito de los centros sanitarios. En cualquier caso, ya se ha ido comentando a lo largo de la tarde, el trabajo conjunto de cada uno de los colectivos implicados y de los profesionales que estamos formando parte de esta estrategia será fundamental, y el resultado final quiero pensar que será mucho mayor, medido en resultados en salud, en cada uno de los ámbitos y en la población en general, que si trabajamos cada uno en nuestro sentido. Y creo que de verdad esta es la fortaleza de la estrategia, ¿no? Este trabajo conjunto con mayúsculas, subrayado y negrita. Y ya sin más, nuestro director general, que hoy es maestro de ceremonia, va a proceder a clausurar la jornada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí a todos.